Queridos hermanos, que tengamos una feliz mañana. Es una alegría, queridos hermanos, que haya sido una realidad este congreso en Caranavi, ¿no? Este lugar pertenece a Caranavi, la reserva, Carrasco La Reserva. Mis hermanos, en el tiempo de Israel se celebraba siempre estas fiestas y lo hacían ellos 3 veces al año. Nosotros lo estamos haciendo no así, ¿no? Estamos haciéndolo, hermanos, esta vez, aunque el anterior lo hicimos en Rurrenabaque también. Pero bueno, gracias a Dios, hermanos, lo estamos haciendo otra vez en este lugar. Mis hermanos, yo quería aprovechar en decirles también que tenemos que todo lo que hemos estudiado esta semana, todo lo que hemos podido desarrollar, necesitamos difundirlo más, hermanos. Y para hacer ese trabajo, cada uno de nosotros vamos a tener que volvernos voceros, predicadores, mensajeros. Así vamos a, hermanos, llevar este mensaje. También estábamos viendo, sería ver algunos medios, aprovechar algunos medios que hay, ¿no? Tendríamos que los mensajes sacarlo en volantes, hermanos. Volantes necesitamos para difundir como hojas de otoño. Necesitamos usar la radio. Habría que ahora tener nuestra radio, hermanos. Estaba viendo que en Caranavi tenemos que tener nuestra radio propia del mensaje. Y estaba hablando con los hermanos del Perú y otros lugares. Hay que poner repetidoras también. Tenemos que hacer grandes desafíos, hermanos, para llevar el mensaje adelante. Ese es el propósito que Dios nos ha dado, hermanos, la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Ya? Animarles que vayamos pensando en eso. Bien, lo que queremos en esta mañana, hermanos, es estudiar acerca de este hermoso libro que yo sé que todos lo tienen en sus manos, que se llama la Biblia. La Biblia. ¿Quién no tiene una Biblia? ¿No? ¿Quién no tiene una Biblia? Hermanos, esta Biblia también está ahora en los celulares. Bueno, aquí nos presta el hermano un celular que está muy estudiado ya. Hermanos, en los celulares también hay Biblia. Digitalmente tenemos la Biblia. O sea que la Biblia está en todo. Incluso tenemos Biblias hasta en quechua, en aymara. ¿En qué idiomas más hay? Inglés, portugués. Esto está en todo idioma, hermanos. Creo que hasta guaraní parece que hay, no sé. ¿No es cierto? Entonces la palabra de Dios, hermanos, ha podido llegar a todo ser humano, hermanos. Esta Biblia, la palabra de Dios. Quiero invitarles a que consideremos, hermanos, un texto que está en Mateo 24, versículo 35, hablando de este hermoso libro que tenemos en nuestras manos, un bendito libro. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, hermanos. Todo va a pasar, todo va a terminar, pero esta palabra dice que no va a pasar. Su palabra va a permanecer para siempre. Esta palabra en la eternidad vamos a seguir estudiándolo. Va a ser el estudio por las edades, por la eternidad. Ahora, como adventistas del séptimo día, también tenemos otro libro, otros libros podemos llamarlo, ¿no? Que son los testimonios del espíritu de profecía. Lo tengo yo aquí en el tablet, todos los libros de Elena Harmon de Huay. Yo sé que ustedes también lo tienen en su celular. Miren, hermanos, que los libros también entran en un celular. Todos pueden tenerlo. Quién sabe, no lo tenemos así físicamente el libro, pero todos yo sé que lo tenemos en nuestro celular. Queridos hermanos, esos libros, ¿qué fuente tienen? ¿Qué autor tienen? ¿Quién escribió esta Biblia, hermanos? ¿Quiénes escribieron? Hombres consagrados, hombres
temerosos a Dios, instrumentos de Dios. Pero ellos escribieron todo bajo inspiración de Dios. No son sus ideas, hermanos, es la palabra de Dios. Y ahora los testimonios, a ver si me prestan un testimonio por ahí, hermano Iván, algún conflicto deseado, maranata, lo que esté en la mano, eventos. Hermanos, quiero que noten ustedes, ahí está. A esto lo llaman los libros rojitos, hermanos. Por ahí habrán escuchado los libros rojitos, ¿no es cierto? Son varios libros, hermanos. En la biblioteca se tiene como 83 libros de estos, así, de este tamaño, hermanos, de esta cantidad. En el celular entran 83 libros. Bastante material hay, abundante material que tiene la iglesia adventista, hermanos. La iglesia adventista es la iglesia más rica en luz, en conocimiento que pueda haber. Grandes, hermanos. Por ejemplo, este libro es El conflicto de los siglos. Estos libros, hermanos, Dios le ha dado a su iglesia en este tiempo. Ha usado a una mujer como instrumento y por ella ha dado este material que se llama Elena Harmon de White. Hermanos, nosotros tenemos que ser guiados por la Biblia y por estos libros, porque tienen la misma fuente. Y quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, el capítulo 20, versículo 20. Vamos a ver lo que dice ahí, hermanos. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿En dónde se encuentra nuestra seguridad, hermanos, nuestra prosperidad? Y vamos a ver Segunda de Crónicas 20, versículo 20 también. 20. La palabra de Dios dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Judá o de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Qué más? Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, nosotros tenemos una profetisa, hermanos, aunque ella ya no está en vida, pero nos ha dejado toda la luz que Dios le ha revelado, que es los testimonios, hermanos. Varios libros son, ¿no? ¿Qué libros conocen ustedes, hermanos? ¿Qué libros conocen? Este es el conflicto de los siglos. ¿Qué libros más hay? El Señor ha dicho, para que usted, papá, mamá, puedas gobernar tus hijos, puedas educar a tus hijos. ¿Qué libro nos ha dado? Conducción del niño. ¿Qué más? La educación. Hay otro que se llama educación cristiana. Ahí está todo cómo, hermanos, educar a nuestros hijos. Para los que son jóvenes, también hay otro libro que el Señor ha dado. Para los que son pareja, nos ha dado otro libro también. Para que sepamos alimentarnos, nos ha dado otro material también. Para poder, hermanos, tener la iglesia, guiar la iglesia, también hay material. Testimonios para los ministros, dice. O sea que no hay excusa para errar, hermanos. Tenemos la palabra de Dios, hermanos. Biblia y testimonios del Espíritu de profecía. Por eso el texto que leyó nuestro hermano al empezar dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando dice lámpara es porque te guía, te orienta, te da luz para que tú camines, para que hagas las cosas. La palabra de Dios y los testimonios. Ahí está. ¿Alguna vez ustedes han tenido curiosidad, hermanos, en qué parte aparece nuestra identidad? Por ejemplo, nosotros nos llamamos, ¿qué nos llamamos, hermanos?
Estoy hablando como iglesia, yo sé que cada uno tiene su nombre, ¿no? ¿No? Estoy hablando como iglesia, ¿cuál es el nombre que nos llamamos? A ver, dígame, ¿cuál es nuestro nombre? ¿No falta ahí? Iglesia Adventistas del Séptimo Día. Ese es el nombre que nos ponemos. Y aquí en el cuadro está Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo les pregunto, esa identidad, ese nombre, ¿en dónde está en la Biblia? Que diga, su iglesia se ha de llamar Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, ¿dónde lo encontramos? Conflicto de los Siglos. Hay otro libro parecido a Conflicto de los Siglos que se llama Mensajes Selectos. Vamos a leerlo, hermanos. He encontrado el nombre y está en uno de los testimonios que se llama Mensajes Selectos, el tomo 2, en la página 442. Vamos a leer. Los que están con su biblioteca, revísenlo, hermanos, compruébenlo, porque nosotros tenemos que vivir de la palabra de Dios, no de lo que la gente le ocurra, hermanos. A la gente puede pensar una cosa, el otro otra y otra y otra. Al final, ¿a quién vamos a seguir a creer? ¿A quién vamos a creer? Hermanos, tenemos que aceptar, creer, decir amén a un escrito, esta Biblia y testimonio. A eso se dice amén. ¿Saben qué significa amén? Así sea, das tu aprobación. Biblia y testimonio, así sea. Y para esto voy a invitarles a que revisemos Mensajes Selectos, el tomo 2. En su biblioteca digital van a colocar el número 2 primero y colocan la M, la S y ahí les sale la opción 2MS, le dan un espacio y ponen 442. Hermanos, quiero que ustedes manejen su palabra, su libro, su Biblia, hermanos. Por usted mismo sepa manejar. Aquí en la página 442 lleva un título al empezar este capítulo. A ver si lo han encontrado. Un nombre y un pueblo característicos, dice. Así está. Y sigue. No debemos avergonzarnos de nuestro nombre, dice. ¿Qué les parece? Y ahora vamos al párrafo. Somos adventistas del séptimo día. Nos avergonzamos de nuestro nombre. Contestamos, no, no. Y a mí me hacía pensar esta parte. No estamos avergonzados de Él. Es el nombre que el Señor nos ha dado, dice. Cuando dice es el nombre que el Señor nos ha dado, ya ahí hace pensar que Dios ha revelado este nombre. Dios nos ha puesto este nombre. Y nosotros no tenemos, hermanos, por qué renegar con esta identidad, hermanos. Es nuestra característica. Es el nombre que Dios nos ha dado. Entonces, ahora porque hay muchos nombres, hermanos. Si ustedes ven en el mundo iglesias hay de cantidad, hermanos. En el círculo adventista también últimamente han aparecido muchos nombres. ¿Qué nombres hay, hermanos, que conozcan, que guardan el sábado? Yo decía, pero ¿dónde está eso escrito? Tiene que estar escrito, hermanos, nuestra identidad. Entonces, por eso, queridos hermanos, nuestra guía, nuestra base, nuestra regla es Biblia y testimonios. Nos llamamos adventistas del séptimo día, porque Dios le ha revelado a su instrumento Elena Harmon de Huay. Ahí está.
Yo me pensaba en esto. ¿Y qué de los que niegan los testimonios? Los que no aceptan los libros, los que no tienen fe en estos libros, estarían negando su identidad, su nombre. Estarían diciendo: yo no soy adventista, porque ese nombre está aquí. Por eso será que hay tantos nombres. No, yo me pongo un nombre y tal, y tal, y tal, y tal. No quieren someterse a un escrito está. De eso va a haber montón, hermanos. Pero nosotros tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queridos hermanos, quiero darles una cita aquí en Historia de la Redención. Vamos a usar estos libros. Dice que este libro Dios nos ha dado y Él protege su libro, porque esto ya se hubiese perdido hace tiempo, pero sigue en pie y en diversos idiomas, hermanos, y está ahí vivo. Y la palabra de Dios dice que va a seguir por siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y aquí tengo la cita en Historia de la Redención, en la página 409, en el párrafo 3. Es bien interesante esta parte, porque dice que Dios nos ha dado su palabra y Él protege su palabra, cuida su palabra, cuida este libro para que no se pierda de vista. Aquí en esta cita dice: entonces vi que Dios sabía que Satanás iba a poner en práctica todos sus tretas para destruir al hombre. Por eso permitió que se escribiera su palabra para presentar sus propósitos acerca de la raza humana con tanta claridad que ni los más débiles necesitarán errar. ¿Quién quiere destruirnos, hermanos? ¿Han probado, han experimentado en la vida que tenemos un enemigo, hermanos? ¿Quiere destruirnos? Sí. Y para eso nos ha dado la Biblia, para que descubramos sus trampas, sus artimañas, dice, hermanos. O sea que este libro lo desenmascara a Satanás, hermanos. Es la lámpara que le descubre, hermanos, sus trampas de Satanás. Y el párrafo dice: después de dar su palabra a los hombres, la preservó cuidadosamente de la destrucción por parte de Satanás y sus ángeles. O sea que el diablo quiere destruir este libro, pero dice que Dios la protege, hermanos, o por parte de cualquiera de sus agentes o representantes. Dios protege este libro, hermanos, y va a seguir para siempre. Yo quiero en esta mañana animarles a que estudiemos, hermanos, este libro. Estudiemos. Que este libro sea para nosotros como la miel a nuestra boca. La palabra misma lo dice, que su palabra es como la miel a nuestra boca. Así tiene que ser, tiene que gustarnos, ¿no? Hermanos, estamos estudiando este libro, lo estudiamos, porque estudiar es diferente a leer, porque usted se pone a leer hasta se duerme a veces, ¿no? Estudiar es muy diferente. Estudiar es comparar un texto con otro texto, una idea con otra idea. Estudiar es una palabra que no entiendo, yo voy al diccionario para descubrir qué dice, qué significa esta palabra. Estudiar es leer el texto y ver su explicación en los libros, en los testimonios. O sea que es una investigación seria, profunda que uno hace del tema, hermanos. Entonces, para eso tengo que tener mi Biblia, mis libros, un diccionario, tengo que tener mis cuadernos. Eso se llama estudiar.
¿Me están entendiendo, hermanos? Y Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Escudriñar significa, como les indicaba, hacer una investigación amplia de la palabra de Dios. Incluso hasta podemos tener varias versiones de Biblia para hacer una comparación. Eso se llama estudiar. Y esa es la parte que el diablo no quiere que hagamos, hermanos. Y voy a darles una cita aquí, que todos los que tienen uso de razón tienen el deber de estudiar. Todos los que tienen juicio, razón, un día el Señor nos va a pedir cuentas. Tenías razón, uso de razón. Yo te he dado ojitos para que veas. ¿Y qué ha pasado? Te he dado el tiempo. ¿Por qué no has estudiado? Voy a darles la cita, está en Conflicto de los Siglos, en este libro que tengo en mis manos. Miren, el Conflicto de los Siglos. En la página 656, en el párrafo 2. Conflicto de los Siglos, 656, párrafo 2. 656, párrafo 2. Los que están con su biblioteca o con el libro, compruébenlo, hermanos. Dice, el primero y más alto deber de toda criatura, ¿están siguiéndome? Racional. ¿Qué se entiende por racional? Que tiene juicio, que tiene razón. ¿Nosotros tenemos razón, hermanos? ¿O por ahí a alguien le faltó? A ver, la mano. Hay uno que le falta razón, dice, hermanos, ¿no? ¿Qué pasa cuando al ser humano le falta razón, le falta juicio? ¿Qué le sucede al ser humano, hermanos? Cuando no tiene razón, no tiene juicio. Prácticamente es una persona que no discierne, no se da cuenta, ¿no? Yo les pregunto, hermanos, ¿los animalitos tienen razón? ¿Un perro tiene razón? Si le pones una falda, ¿anda el perrito o no? ¿Y un pantalón? Igual anda. ¿Desnudo? Anda nomás también. Es que ellos no tienen razón. Pero nosotros, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos? Razón. Dios nos ha dado esa facultad a todo ser humano. Y todos los que tienen razón tienen el deber sagrado de escudriñar la verdad en las sagradas escrituras, dice. No tenemos excusa, hermanos. Vamos a tener que estudiar, sí o sí. Un día el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho con esa razón que te he dado? ¿Qué has hecho? Entonces, número 1, escudriñar, dice, las sagradas escrituras. Número 2, y luego andar en la luz. Lo que hemos entendido, lo que hemos llegado a conocer, ahora tenemos que aplicarlo en la vida, hermanos. Caminar en ese conocimiento, en esa luz. Número 2. No tiene que ser teoría simplemente, tenemos que andar en esa luz. Número 3, ¿qué dice ahí? Y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. 3 cosas se ve ahí, ¿no? Bien interesante. Uno es escudriñar las sagradas escrituras. Segundo es andar en la luz. Y tercero, exhortar, predicar, que otros conozcan también esa verdad. Qué interesante. Dice, día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia. A ver, ¿cuántos días hay que ir a la escuela de Cristo, hermanos? Fin de semana. Me tocó el tema, voy a ver
tengo que ni modo, tengo que predicar, pues, ¿no? Y se pone a rebuscar las citas. Aquí la cita, el párrafo dice: día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, dice. Todo adventista está en la escuela de Cristo, hermanos. ¿Qué más dice? Pesando cada pensamiento. Ahí está, comparando pensamiento con pensamiento. ¿Qué más? Y comparando texto con texto. Este texto creo que tiene relación con este texto. Eso se llama estudiar. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Ahí está. Eso se llama estudiar. Prácticamente que vamos a tener que tener en casa, hermanos, un lugar especial con nuestros libros, nuestra Biblia, nuestros cuadernos ahí, empezar a estudiar. Yo quiero decirles con todo respeto en esta mañana, hay un defecto que todos tenemos y nuestra carne se inclina a eso. No estudiamos, pero sí nos gusta escuchar un predicador en internet, en la radio, otro predicador por allá y otro, pero no estudiamos. Y a veces decimos, parece que bonito está hablando, dice, ¿no? Parece que bonito. Yo conocí a un hermano así, hermanos, puro predicadores de internet. Una vez le visito en casa y me dice, hermano, ¿qué te parece este predicador? Y me presenta un señor barbón, así con bigotes. Este es mesiánico, me dice. Yo ya estaba preocupado, ¿no? Porque este hermano, ¿a dónde va a ir a parar? Y recién me entero que se había vuelto mesiánico siempre, hermanos. Se había confundido siempre. Pero, ¿qué dice aquí, hermanos? Tenemos que estudiar, hermanos, tenemos la Biblia. Yo soy poco de escuchar internet, hermanos, casi no. Porque, hermanos, entre ellos se contradicen, hablan una cosa y otra cosa. Más seguro es ir a la fuente del conocimiento, que es la Biblia y los testimonios, hermanos. Garantía segura. Pero hay otros que dirán, ay, da flojera estudiar, mejor es escuchar nomás. No, pues, es que cuando tú estudias, tú mismo estás comprobando, te estás asegurando y nadie te va a mover de eso, hermanos. Nadie te va a mover de eso. Hermanos, mi intención es llevarles a estudiar, hermanos. No quiero obligarles, por ahí también nos va a querer obligar siempre. Pero hermanos, es que un día nos vamos a ver solitos y vamos a tener que responder de la fe que tenemos solos. No va a haber nadie a tu lado quien te apoye, hermanos. Y eso tiene que hacerlo el esposo, la esposa, el hijo, así en forma individual, hermanos. Quiero ir a esta parte, hermanos. ¿El diablo quiere que estudiemos la Biblia? ¿Qué hace el diablo para que no estudiemos la Biblia? ¿Les ha pasado alguna vez, hermanos, que usted se pone, ahora voy a estudiar, dice, de repente suena el celular o suena el timbre de WhatsApp? ¿Quién me está hablando? ¿No? Dejas un rato el estudio y te pones a charlar. Otro más entra, hermanos, y te pasas de una hora chateando, ya no has estudiado. Con los jóvenes pasa lo mismo, ¿no? Por ahí un amigo entra en línea, otro amigo, una amiga, se pasó, hermanos, ya no he estudiado ya. El diablo, hermanos, está trabajando. Los mayores, saco préstamo de un banco, del otro banco más sacaré, de este más sacaré. Endeudado hasta el cuello, hermanos, que ya no quiere estudiar porque está preocupado de pagar la deuda. ¿Se dan cuenta qué astuto es el enemigo, hermanos, de enredarnos, ocuparnos para no estudiar la palabra de Dios? Tremendo está, hermanos.
¿Y saben cuál es el problema cuando uno no estudia la palabra de Dios? Que cualquier cosa nos dicen y nos confunden y la creemos porque no hemos estudiado la palabra de Dios. Yo quiero hablarles en esta mañana de un asunto que pasó en el tiempo pasado. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿de qué manera nosotros alcanzamos la vida eterna? Hemos estudiado. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? Contéstenme a ver, hermanos. ¿Cuánto tengo que pagar para alcanzar la vida eterna? ¿Cuántas obras tengo que hacer, hermanos? ¿Cuántos méritos? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Cuando uno no estudia, no conoce este tema, hermanos, ahí empiezan los engaños. En el tiempo de la Edad Media, dice que era prohibido tener una Biblia. ¿Saben para qué? Para que la gente no conozca las verdades y el líder le someta al pueblo, hermanos. Un ejemplo. En el tiempo de la Edad Media, los católicos inventaron que si uno había pecado, ellos te podían dar un certificado de perdón. O sea que tú podías pagar por el perdón. Y si tu pecado era un poquito más grande, entonces el costo también era un poquito más grande. Pero alcanzabas el perdón y te daban tu recibo de que has pagado por el perdón. Y la gente se la creía. ¿Y cuánto de plata, hermanos, daría la gente por el perdón? A esa forma de perdón se les llama las indulgencias. Eso inventó la Iglesia Católica en ese tiempo, hermanos. Inclusive dijeron ellos que cuando tu ser querido ha muerto y ha muerto lejos de Dios en pecado, tú tienes que pagar, y cuando la ofrenda suena al fondo, ese rato del purgatorio se escapa tu familiar. Y la gente creía, hermanos, creía, aceptaba. Amén, decían, porque ellos no habían estudiado la palabra de Dios. Todo el que no estudia la Biblia por sí mismo, todo cree. Amén, amén, amén. Por ahí el líder te dice, hermanos, vamos a cocinar en sábado. ¿Qué dice el pueblo? Amén, dice así. ¿Pero qué dirá esto? Hermanos, vamos a marchar en sábado, todos con su letrero. Amén, dice el pueblo también. No dicen siquiera, pero a ver, anciano, pastor, pero ¿dónde está eso que hay que marchar en sábado? ¿Habrá un escrito siquiera? No les ocurre, hermanos. No viven de la palabra, están viviendo de dichos. Hermanos, ayuno en sábado. Amén también. Pero ¿dónde dice que hay que ayunar en sábado? Eso nos pasa cuando no estudiamos la Biblia. Pero cuando uno estudia y te dicen vamos a cocinar en sábado, y tú dices, pero yo he encontrado otra cosa en la Biblia. Ayer estábamos revisando, ¿se acuerdan en la recepción? Que cuántas veces caía el maná en Israel, hermanos. De domingo a viernes. ¿Y el sábado? No caía. ¿Qué significa? Que el viernes debían proveerse para el sábado. El sábado no caía. Hermanos, eso significa que en sábado no debemos cocinar. Tiene que hacerse el día viernes la preparación del alimento. Entonces, cuando nos dicen que debemos cocinar en sábado, nos están diciendo que debemos pisotear el sábado, quebrantar el sábado. Y nosotros estamos diciendo, amén. Hermanos, quiero animarles, llevarles a que seamos estudiantes serios de la palabra de Dios. Había otra doctrina en el tiempo de la Edad Media, que los curas decían que fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Esa era otra doctrina católica, hermanos.
Que Dios nos ayude, hermanos, a abrir los ojos y empezar a estudiar y aceptar únicamente algo que esté sostenida por la palabra de Dios. ¿Ya? Quiero también darles algunas citas, hermanos, yendo un poquito a este libro porque la hora nos gana. Todos los que queremos estudiar seriamente tenemos que tener estos libros. Tenemos que tener. Ahora, los que rechazan estos libros están diciendo: yo no soy adventista del séptimo día. Entonces tendría que cambiarse el nombre de adventista y ponerse bautista, mormón, santidad, amigos. Aquí hay una cita que quiero darles, está en Eventos de los Últimos Días, en la página 181, en el párrafo 4, 181.4. Los que tienen ese libro pueden comprobarlo. Página 181 en el párrafo 4. Escuchen, dice: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios, dice. ¿Han entendido? Todos los que se ponen bajo la bandera de Satanás primero van a negar, dice, los testimonios. Entonces, personas que niegan los libros y están poniendo dudas en los libros se han puesto bajo la bandera de Satanás. ¿Y cómo vamos a escucharlo a esa persona, hermanos? ¿Cómo vamos a decirle amén? Entonces, eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Eventos de los Últimos Días, bien en forma clara y contundente habla. Ya, mis hermanos, entonces quiero animarles a que ahora seamos estudiantes serios. Hay otra cita, hermanos, en Mensajes Selectos, el tomo 1, en la página 55, el párrafo 1. 55.1 de Mensajes Selectos, el tomo 1. Dice: se encenderá un odio satánico contra los testimonios, dice. ¿Qué va a pasar en este último tiempo? Un odio satánico. Para terminar, yo les quiero decir en esta mañana, ¿ustedes saben cómo cambió, hermanos, el papado el sábado al domingo? En este libro está. ¿Saben cómo lo cambió? Por eso este libro lo desenmascara. Dice que dijo: el sábado va a ser día de ayuno y el domingo va a ser día de fiesta de la familia. Entonces llegaba el domingo, qué alegría, porque voy a ir con mi familia a pasear, es un día especial. Llegaba el sábado, ayuno, no, decían. Pasaba, llegaba el otro domingo, qué lindo, sábado, no, ayuno, vuelta. Y así la gente empezó a odiar el sábado. Eso está en conflicto de los siglos. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea que por eso es importante, porque cuando uno estudia estos libros, hermanos, te das cuenta que el sábado es un día especial de alegría y no día de ayuno. Te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay otros que niegan estos libros. ¿Saben por qué? Porque aquí también habla que el templo del hombre, que el cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. Y otro dice: ay, me va a decir que no hay que comer esto, que no hay que, mejor no. Dice que no hay que comer carne, pollo. Mejor no, porque a mí me gusta eso. Y así lo van, hermanos, desechando, porque condena su práctica, condena su vida, y lo niegan los libros, hermanos. En vez de ponerse al día, en vez de acomodarse a la luz que viene ahí, empezamos a rechazarlo. Al extremo que al final dicen que son fanáticos, extremistas, todos los que dicen: a ver, de puesta
apuesta hay que guardar el sábado. La Biblia dice, y aquí lo amplía, lo aclara. Pero los que no quieren saber de esto empiezan a decir, extremistas son, dice. Fanáticos, estudiando esos libros se han vuelto extremistas, dice. O sea que obedecer a Dios había sido extremismo, hermanos. Extremismo es salirse de la Biblia y los testimonios. Eso se llama extremismo. Pero obedecer lo que está aquí se llama, hermanos, ser hijo obediente. Eso no es extremismo. Hermanos, por eso estos libros tienen mucha luz. Y como condena nuestra práctica, empezamos a negarlo. Pero no, hermanos. El Señor tiene el deseo de cambiar nuestra vida, de transformar nuestra vida. Para eso nos ha dado luz. Para ir terminando, yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, ¿cuántos vamos a estudiar la Biblia y los testimonios en adelante? Quiero ver esas manos. Estudiantes. Eso se llama, ¿saben qué, hermanos? Teología. ¿Qué es teología? Estudiar a Dios. Teo es Dios. ¿Y logos qué es? Estudio o tratado. Cuando usted hace su taller ahí con todos los libros, su Biblia, teología, hermanos. Voy a cerrar con una cita en Hechos de los Apóstoles, la página 56. Hechos de los Apóstoles, página 56. Dice, el párrafo empieza en nuestros días, dice, ¿no? En nuestros días debemos sostener firmemente este principio. Estoy leyendo página 56, párrafo 1. El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa sostenida en alto por los fundadores de la iglesia evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos, desde los siglos que desde entonces han pasado, ha sido para este último conflicto confiado a nuestras manos, dice. ¿Qué tenemos que sostener, hermanos? La libertad religiosa. ¿Qué es libertad religiosa? Nadie te debe prohibir estudiar la Biblia, hermanos. Nadie te debe amenazar, porque eso es privar la libertad religiosa. Eso tenemos que cuidar, hermanos, la libertad religiosa. ¿Qué más dice? La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su palabra. Hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Qué autoridad tiene esto? ¿Está por encima del presidente de Bolivia? ¿Del Papa? También. ¿Del pastor? También. Claro, si el pastor te dice un escrito hay que aceptar porque está escrito. Pero si no está escrito hay que decirle, ¿dónde dice? Porque yo acepto la Biblia como autoridad suprema. ¿Dónde está escrito? Yo quiero un escrito. Porque aquí dice, hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellas como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Aquí habla que hay que obedecer a las autoridades también. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, cuando ellos ya, hermanos, quieren privar asuntos de obediencia de la palabra de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando estas autoridades, hermanos, ya contradicen la voluntad de Dios, ¿de cuál lado me voy a poner ahora? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces te voy a multar. Ahí viene la persecución, hermanos.
te voy a sancionar. Eso es persecución. Así empieza la persecución. Pero si cedemos, no, pues hermanos, estamos traicionando a Dios. Dice aquí, la palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Por encima de toda autoridad está la palabra de Dios. Un así dice Jehová, no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia, o un así dice el Estado. O sea que la Biblia tiene que estar por encima de la iglesia y del Estado incluso. Hermanos, ¿cuál es nuestro manual de iglesia? Biblia y testimonio. Yo les cuento, hermanos, para ir cerrando, un hermano me dice, hermano, hay filial, congregación, iglesia. ¿Qué es filial? 2, 3 personas puede ser filial. Y congregación un poquito más, 30. Iglesia, 100, 200. Y yo le digo, ¿dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice ese orden en la iglesia, en la Biblia? O en los libros, hermano, ya, a ver, puede estar en los libros. ¿Dónde dice? No sabe qué decirme. No, está en el manual. Pero ¿quién está por encima del manual? Le digo. Yo quiero en la Biblia y en los testimonios. ¿Dónde está? No sabía qué hacer, hermanos. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 18 que donde están 2 o 3, ahí estoy congregados, dice. Y alza tus ojos, explica que 2 o 3 es la iglesia de Dios, dice, hermanos. Aunque sean humildes, gente humilde, hermanos, esa es la iglesia de Dios. ¿Nosotros qué somos aquí, hermanos? La iglesia. Si alguna vez nos toca estar, hermanos, en nuestro lugar donde somos 3, 4, 5 por ahí, ¿seríamos iglesia? Esa es la iglesia de Dios, hermanos. Entonces, vivamos de la palabra de Dios y de los testimonios. Basta, hermanos, de vivir de ideas humanas, de dichos humanos. Tiene que ser un escrito. Está. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias por la atención.